Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sumnyavadi Pachatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre magnífico Srimad Bhagavatam. El último texto compartido hace ya varios días dice lo siguiente: en esa morada personal del Señor, las modalidades materiales de la ignorancia y la pasión no prevalecen, ni tampoco hay ninguna influencia de ellas en la bondad. Ahí no hay predominancia de la influencia del tiempo, así que ni qué hablar de la energía externa o ilusoria. Ella no puede entrar en esa región. Sin discriminación alguna, tanto los semidioses como los demonios adoran al Señor como devotos. En ese momento comentábamos que es una descripción general que Brahma, el personaje del creador del universo material, está haciendo sobre el plano trascendental conocido en sánscrito también como Vaikunta o planos de conciencia Vaikunta, y algunos lo traducen como planetas Vaikunta, los lugares que se encuentran más allá del ámbito del estrato de conciencia material o del plano de conciencia material, tanto a nivel consciente como subconsciente. O sea, más allá de eso está el plano absoluto o la conciencia absoluta, donde en otra ocasión mencionábamos que se señala que no hay posibilidad de influencia de la modalidad de la pasión ni de la ignorancia, y que existe la modalidad de la bondad en su pureza total. En los planos de conciencia material, aún en los planos más elevados, la modalidad de la bondad o el modo funcional de la bondad pura no existe de modo pleno, o sea, no existe de modo puro, siempre hay algún vestigio de mezcla, y en los espacios o estratos más elevados dentro de la conciencia material, donde la bondad existe como predominio, tampoco existe en su magnitud plena, puesto que no puede ser manifiesta así, ya que ninguna criatura de las que habitan los planos de conciencia material puede de modo natural contener y reflejar la bondad en toda su potencia. Sin embargo, dice que en los planos de conciencia Vaikunta, toda entidad viviente que está allí manifestando su existencia, y todo cuanto ocurre allí ocurre en el modo de bondad pura continuamente. No hay la más mínima señal, no hay el más mínimo vestigio de otras modalidades mezclándose o contaminando a la bondad. No obstante, aunque la bondad es pura, tampoco se encuentra allí aún manifiesta en toda su plenitud, puesto que los planos de conciencia Vaikunta tienen también detrás de sí un plano original, a decir de la literatura o la cosmovisión védica, que sería el plano primario, donde, o el plano totalmente absoluto, donde se explica, reside en su forma original también la suprema personalidad de Dios. Acá también hay algo distintivo que habíamos mencionado, y es que no hay influencia del tiempo, o sea, no es el tiempo quien rige, aquí el tiempo lo rige todo, o sea, bajo el nombre de Kala. También se explica en la escritura védica que el tiempo en ese sentido es un representante del Señor, una manifestación
del Señor, o sea, la suprema personalidad se manifiesta en este plano de conciencia material en el que habitamos nosotros, en la forma del tiempo, y en la forma del tiempo lo rige todo, lo dirige todo, lo controla todo y lo devora todo también. Otra cuestión del plano de conciencia trascendental es que no está la influencia de la ilusión y esa tendencia a la egocentración, al egoísmo, a identificarnos con las cosas y querer poner todo en función nuestra, puesto que una de las cuestiones que caracteriza la trascendencia es que la entidad viviente tiene la natural tendencia por el enamoramiento creciente hacia el Señor de colocarlo todo, colocar todas sus potencias en función de la satisfacción o del agrado del Señor, que allí también asume o tiene una forma propia para dar el chance o poder practicar las cuestiones de intercambio, pues sin forma propia y sin diferenciación entre los personajes no hay posibilidad de intercambio, pues una cuestión, una cosa, un elemento consigo mismo, con el propio elemento, no puede intercambiar nada, ni podría haber riqueza en los sabores de intercambio. Al final también de ese texto, otra cuestión fundamental es donde decía que tanto los semidioses como los demonios allí adoran al Señor, o sea, sin discriminación alguna, y es que allí no existe la cuestión de semidioses ni de demonios, o sea, ni devas ni asuras. Es una cuestión del mundo material donde el punto de referencia es la adoración al Señor. O sea, si tienen una actitud favorable al Señor y han desarrollado ciertas potencialidades o en cierto grado sus potencialidades, se le conoce como devas o divinos o semidioses. Y si tienen una actitud desfavorable para con el Señor, o sea, de envidia al Señor, y desde esa actitud actúan, se le conoce como asuras o se le clasifica como demonios. Es el término español que utilizan, aunque a mí en lo particular no me agrada mucho, pero es el que vamos a encontrar en muchas traducciones. Pero dado que en el plano de conciencia Vaikunta no existe ya vestigio de envidia hacia el Señor, entonces toda entidad viviente que accede a él o que allí se desempeña conscientemente, se supone y se entiende está totalmente predominada por la bondad y por una actitud favorable, una actitud de servicio amoroso, desde diferentes matices, pero servicio amoroso puro hacia la suprema personalidad de Dios. Por tanto, no hay cuestión de que si se siente atraído o no atraído hacia el Señor. Así que allí todos son devotos, no hay clasificación ajena a la clasificación de los devotos. Vamos, por ejemplo, a ver en un palacio tenemos al monarca y tenemos entonces al siervo respetuoso que la adora con sumisión y con respeto, que se guía por protocolos muy estrictos y por nada él viola esos protocolos. Pero también tenemos a la esposa o a las esposas del rey, que aunque le quieren igual, ya le quieren desde otro sentimiento y se guían por otros protocolos. Tenemos a los hijos, a los nietos, que también sucede igual. Tenemos a los amigos, o sea, el sentimiento de amor está allí, pero está diferenciado en el sentido, en la manera o el modo en que se expresa, y también en los matices que le contienen, pero es sentimiento de amor puro. O sea, todos son devotos de la suprema personalidad de Dios, y eso caracteriza al plano de conciencia Vaikunta. En ese sentido, los planos de conciencia medio, como el plano en el cual estamos nosotros, vamos a ver que hay mezclas. Hay personas que tienen tendencia a estar cada vez más dispuestos favorablemente hacia la adoración de lo absoluto y el establecimiento de una relación de servicio amoroso hacia ello. Otras personas tienen una posición más neutral a tal punto que incluso no aceptan esa cuestión del absoluto, pero tampoco sienten envidia ni odio hacia
hacia ella o hacia la posibilidad de su existencia, simplemente ellos no la ejercitan de modo consciente y práctico. Y también vamos a encontrar con personas que abiertamente en su conducta, en su forma de pensar, etc., están dirigidas hacia ella misma, hacia la satisfacción total de ella misma, aún pasando por la vida, por encima del bienestar de las demás criaturas. Entonces ahí tenemos en estos planos medios la confluencia de esas tres posturas. Pero si vamos para los extremos, los planetas Vaikunta, existe solamente aquella disposición completamente favorable para el Señor, y en los planetas inferiores existe la disposición abiertamente contraria al Señor, donde solo se piensa en el disfrute propio, en el disfrute particular, y para lograrlo no se tiene en cuenta censura de medios o de métodos, sino lo importante es obtener ese disfrute. Entonces, más o menos por la tendencia que sigamos en nuestra vida o que observemos en nuestra vida, podemos ver hacia qué plano de conciencia estamos transitando, y eso es importante al menos para los que tengan en cuenta estas enseñanzas antiguas. El texto número 11 dice lo siguiente: la descripción de los habitantes de esos planos de conciencia Vaikunta explica que ellos tienen una tez, o sea, una piel o una coloración de un resplandeciente color azulado como el cielo. Sus ojos se asemejan a las flores de loto, son de vestimenta de color amarillento, y sus rasgos corporales son muy atractivos, con una tendencia a parecer cada vez más jóvenes. Ellos tienen justo la edad de jóvenes que están creciendo. Todos tienen 4 manos, todos están hermosamente adornados con collares de perlas que tienen medallones decorativos, y todos parecen ser refulgentes. Vamos a ver aquí un texto cargado de lo simbólico al modo de lo védico, y por tanto hay que descifrarlo también con cuidado. Dice que en los planos de conciencia Vaikunta no solo hay un plano, no solo está en la cualidad de la bondad pura, sino que esa cualidad de la bondad desde sus diferentes matices se personifica. O sea, cada una de las personificaciones o personalidades que habitan allí de los elementos son personificaciones o expresiones de la cualidad de la bondad matizada o predominada por diferentes sentimientos, y esa combinación de sentimientos es lo que da la forma específica. Esto es importante porque la forma en su principio original no es más que el resultado de un grupo de cualidades, y por tanto también es el resultado de un grupo de funciones potenciales. O sea, la forma está en función de las tendencias. Una tendencia genera una forma que va a ser la forma más apropiada para ejercitar esa tendencia. Así que si la única tendencia que existe es la bondad pura en esos planos de conciencia, aunque matizada por diferentes sentimientos para que haya variedad y riqueza de relación, entonces las formas van a ser expresión sin obstáculo de esa tendencia, pero también expresión de esa tendencia matizada por las peculiaridades o particularidades de cada chispa viviente que allí habita. Entonces todo, sin excepción, allí es expresión de la bondad, por tanto todo es amoroso, todo es también hermoso. Ahora dice que la descripción de los habitantes de los planetas, o sea, se refiere específicamente a las formas semejante a lo que conocemos como la forma humana. Dice que ellos tienen tez de un resplandeciente color azulado. Cuando hablamos de tez o cuando hablamos de piel, no nos estamos refiriendo a la piel propiamente conocida por nosotros, sino se está refiriendo a la apariencia. O sea, Brahma, según la versión védica, tuvo una visión, Brahma no tocó a nadie, Brahma simplemente fue un acceso rápido a esa imagen. Vio pero no pudo participar. Es como el cine. Ve pero usted no puede participar de forma directa de lo que está sucediendo en la pantalla. Entonces Brahma tuvo un acceso a los planos de conciencia Vaikunta, sus habitantes, su forma de vida, sus formas expresivas, sus apariencias, pero no pudo cerciorarse de nada desde el punto de vista científico directo.
Entonces dice que la apariencia es de un color azulado resplandeciente, un hermoso color azulado como el cielo cuando está muy hermoso. Lo que pasa es que algunos traductores dicen es de piel azulada o de tez azulada, ¿entiende? Pero simplemente es eso, apariencia azulada. No se puede hablar de piel porque entonces se estaría ya yendo a la referencia material. Y simplemente es eso, color azulado, apariencia azulada como el cielo. Brillante, resplandeciente, sus ojos se asemejan a las flores de loto. Evidentemente, si la cultura védica no se hubiese desarrollado en un lugar donde la flor de loto existiera, no hubiera aquí la descripción de ojos como flor de loto, se daría otra descripción. Fíjense lo importante que es tener en cuenta la zona, el lugar donde una cultura se desarrolla para tratar de entender los símbolos que emplean, porque los símbolos de una cultura siempre van a estar empleados en función de las cosas naturales que en ese lugar existen, porque cómo utilizar palabras que ellos no conocen, ¿verdad? Esto es para dar simplemente la idea de la hermosura de los ojos como pétalos de loto. Entonces dice su vestimenta es de un color amarillento, o sea, su vestimenta también habla de atuendos. Los atuendos en este caso no son también, no tienen la funcionalidad que tiene en el mundo material. En el mundo material, en un primer momento, el vestuario tiene una función básica tanto para cuidar del clima como para distinguir ya entre diferentes clases sociales, diferentes sexos, o sea, género. Pero en los planos de conciencia Vaikunta se describe en otras partes de la literatura védica todo tiene una sola función, es la función de causar agrado a la vista del amoroso. O sea, el vestuario ya no tiene la función de cubrir nada porque no hay nada que ocultar, no hay nada penoso, todo es hermoso, todo es bondad pura. El vestuario tampoco tiene la función de abrigar ni de aligerar porque no hay calor, no hay frío, no hay esas condiciones. El vestuario entonces, ¿qué función podría tener? El vestuario tampoco tiene función de distinción social, el vestuario tiene función de agrado. O sea, y también forma parte espontánea de la forma, se manifiesta a sí mismo. Esto es un detalle muy importante porque los planos de conciencia material son planos de construcción, o sea, las criaturas van construyendo, pero los planos de conciencia Vaikunta o planos de conciencia trascendental no se va construyendo, o sea, todo es automanifiesto, porque es expresión directa, es expresión espontánea de la propia modalidad de la bondad que se moldea espontáneamente de acuerdo al sentimiento específico que en ese momento la chispa viviente esté teniendo o por el cual esté siendo predominada. Así que no es que se busca una ropa, se compra una ropa, no, hay una potencia que se llama Sankarshana en sánscrito, que es la potencia que se encarga de manifestar, de crear todo lo necesario para que el sentimiento específico se exprese sin contaminación alguna, o sea, se exprese. Por eso ocurre, o sea, no hay una diferencia de tiempo entre el sentimiento, el deseo y la manifestación. Aquí usted tiene un deseo y tiene que construir la forma de manifestarlo, o sea, buscarlo, etcétera, etcétera. Pero en ese plano de conciencia no hay diferencia entre deseo y manifestación. Se tiene un sentimiento que es de querer agradar a, o sea, en este caso a la Suprema Personalidad, y automáticamente entonces, de acuerdo al matiz de ese sentimiento, entonces se produce, o sea, está automáticamente, está ocurriendo el deseo de agrado. Y eso se encarga a la potencia conocida como Sankarshana. Y es un fenómeno que también hay que entender. El texto sigue, diciendo sus ojos, vestimenta de un color amarillento. Este color amarillento es el color cercano al dorado, no es el dorado específicamente, y en el caso del color dorado, en el tema de la literatura védica se asemeja también al amor por Dios. Por eso, por ejemplo, Radharani vamos a encontrar que después
en Goloka Vrindavan Radharani tiene la tez dorada porque está inundada completa de amor por la Suprema Personalidad o amor por Krishna. Entonces dice, y sus rasgos corporales son muy atractivos, o sea, en todo momento son hermosas estas formas manifiestas de la bondad. ¿Cómo no iba a ser hermosa una forma manifiesta de la bondad? No hay posibilidad de poca hermosura. En los planetas o planos Vaikunta la hermosura es diferente, pero en todo caso es plena hermosura, pura y plena, diferente. Esto es interesante porque, por ejemplo, en los planos de conciencia material, la diferencia no es igual. Cuando algo es completamente pleno, es de una sola forma, y cuando ya cambia o se modifica algún detalle, deja de ser pleno. O sea, hay un solo rango de plenitud. Allí todo es pleno, todo es plenamente bello, pero al mismo tiempo cada cosa es diferente. No hay grados de belleza. Aquí hay grados, allí no hay grados. Sigue diciendo, ellos tienen justo la edad de jóvenes que están creciendo, o sea, apariencia de lo que aquí conocemos como la adolescencia, o sea, jóvenes creciendo, o sea, una edad en la cual se está creciendo hacia la juventud. Y es la adolescencia, donde las potencias están desbordantes, donde uno está lleno de energía, de vitalidad, de hermosura, esas cuestiones. Por tanto, eso es para dar la idea de esa edad. Y eso también es una cosa significativa porque en ese caso vemos que entonces está la ausencia de la niñez y ausencia de la vejez, puesto que, vamos a recordar, no hay acción del tiempo, no hay crecimiento. Siempre hay una forma ya específica que no viene de una forma en crecimiento, no viene de que primero fue niño, no. Es expresión, autoexpresión continua. Dice que todos tienen 4 manos también. Eso tiene también otros significados desde el punto de vista de los códigos, pero es un significado más profundo que no entra en el objetivo de estas lecturas. ¿Por qué 4 manos? Y por qué, por ejemplo, en el caso de la personalidad de Dios, porque en cada mano sostiene una cosa diferente. En estos planos Vaikunta, específicamente, ¿qué quieren transmitir con esos símbolos? Dice, todos están hermosamente adornados con collares de perlas que tienen medallones decorativos y todos parecen refulgentes, muy refulgentes. O sea, adorno, collares de perla también es algo simbólico también, y que vuelve a cumplir la misma función, la función de agradar. No es la función de especular una clase social, que si estas perlas son de no sé dónde, no sé dónde. Además, se dice collares de perlas para asemejarlo con una imagen existente en el plano de conciencia material, pero tampoco es la perla normalmente que proviene de la ostra, porque allí nada proviene de ningún sitio. Allí es una autoexpresión continua de la bondad y no una derivación de nada. No hay construcción material, por tanto no hay complejización material. La literatura védica está llena de descripciones parecidas a esta, descripciones sumamente hermosas, descripciones sumamente bondadosas que sirven de ejercicio para que el devoto o la persona que se identifica con este tipo de descripción o de cultura diariamente pueda recordar, no solo recordar un nombre específico de la Suprema Personalidad, no solo recordar algunas cuestiones de algunos textos, sino también ir recreando o ir recordando estas referencias. Porque si se dan cuenta es una propuesta de realidad diferente a la realidad que en el plano de conciencia material, por tanto es de otra realidad no construida por el propio individuo. Entonces esa otra realidad nos da la posibilidad de que sí, al menos los que tienen la tendencia a identificarse con ella, si la empiezan a visualizar, si la empiezan a sentir, si la empiezan a aceptar por fe completamente, entonces la mente de esa criatura, de esa persona, se va enfilando hacia esa realidad, a tal punto que si la acepta por completa fe, entonces después va a comenzar a pensar, va a comenzar a sentir, va a comenzar a actuar en conformidad a esa realidad, y así es como se va sucediendo la transformación de la personalidad, y en este caso sería el método
del sentir o el método de la religión. O sea, la aceptación de una propuesta de realidad se acepta como absoluta, se acepta como cierta, no se cuestiona, no se le buscan dificultades y simplemente se recuerda una y otra vez. O sea, es Marana. O sea, la práctica recordar es una práctica también de servicio devocional, es Marana. Vamos a ver esto también en el pueblo de Israel y en otros pueblos donde los judíos, las personas mayores y el patriarca, todas las tardes se sentaban con las familias a narrar las historias que habían recibido. Ellos no las vivieron, pero las recibieron de sus antepasados sobre la creación del mundo, sobre cuando el pueblo fue liberado, sobre Moisés. Y esto mantenía viva en la mentalidad y en la conciencia del pueblo aquella realidad que no vivieron, que no sabían si era cierta o no, pero que la aceptaban como cierta. Y esto hacía que vivieran en esa realidad continuamente y garantizaba la vida en la presencia también de la intervención y de la compañía de, en este caso, Jehová. O sea, eso es un factor fundamental en la religión. La religión se fundamenta sobre los mitos y sobre los ritos y, por supuesto, sobre los símbolos. No existe religión sin mitos, sin ritos y sin símbolos. Ya caería en otra categoría de práctica. Y por tanto eso también es algo fundamental porque con el tiempo la sociedad, debido a las diferentes transformaciones, se va volviendo resistente a las narraciones míticas, a las narraciones que no puede comprobar científicamente directamente y empieza a dudarlas, a negarlas. Entonces eso va haciendo que progresivamente la sociedad se vaya viendo imposibilitada en su generalidad de seguir el camino de la religión o la metodología de la religión para crecer internamente y para enfilarse o encauzarse hacia lo absoluto. Así que la religión va a ser cada vez el método menos apropiado desde el punto de vista general, aunque vamos a ver una aparente proliferación de tendencias religiosas, aún así no van a ser verdaderamente o no son verdaderamente en lo profundo y en su mayoría pertenecientes a la categoría de religión tal y como se le entendía antiguamente, porque ya no va a haber una entrega al mito, no va a haber un recordatorio continuo de las narraciones míticas, ni una alusión a otras realidades. De hecho, en el caso, por ejemplo, del Señor Jesús de Nazaret, vamos a ver que hace otra propuesta, pasa del recordatorio mítico. Jesús, en el caso del cristianismo, no se pone con sus discípulos a narrar sobre las historias de los mitos, sino que empieza a enfocarse en el amor. De hecho, les abre una nueva senda, la senda del amor. Ámense los unos a los otros, así como yo les he amado, y los demás sabrán que ustedes me pertenecen. O sea, ese supuestamente es el sello que abre Jesús. Deja la religión desde el punto de vista mítico, que era la religión por los judíos, de ritual, etcétera, etcétera, y se centra en el amor. El amor más allá de cualquier cultura, más allá de cualquier diferencia, el amor. Prepararse y ejercitarse en el amor, y por supuesto el amor lleva entrega, la entrega y así. Fíjense el cambio, o sea, pasa de la religión esa clásica a un nuevo tipo, verdadero tipo de religión, si se le quiere llamar, pero no es al modo clásico. Y es la cuestión del amor. Por tanto, enfocarse demasiado en las fórmulas antiguas de religión es un obstáculo para el avance en estos tiempos, porque la sociedad y los modos de vida ya no son compatibles con aquellas formas antiguas. De todas formas, cada persona decide, ¿verdad?, lo que va a hacer. Que la gracia y el amor, ojo, cuando hablo de formas antiguas de religión no estoy negando la fe en Dios ni nada de eso, simplemente estoy diciendo que la práctica de la relación con lo absoluto, de la búsqueda de lo absoluto por las fórmulas antiguas ya no es muy práctica, porque el modo de vida actual y las formas de vida, etcétera, etcétera, no generan las condiciones necesarias para seguir aquellos métodos. Se pueden seguir, pero siempre van a ser a medias o en apariencia, y por tanto hay que trascenderlos e ir a una relación con lo absoluto que vaya más a lo profundo y no tanto que se quede en lo cultural.
Que la gracia y el amor de nuestro amoroso Señor nos acompañe y permita ir un poco despejando nuestra mente y saliendo de todos los enredos de las narraciones y cuestiones para ir buscando al Señor en la profundidad del corazón y siempre recordar que sin entrega genuina, sin sinceridad genuina, no se puede lograr el encuentro progresivo con ese Señor, sino que lo que se logra es una locura de encuentro con nosotros mismos en nuestra mente. Hare Krishna. Buen día y estoy finalizando la narración. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind